Un año no había pasado en balde. Elisa había esperado y calculado las cosas con inusual paciencia. Los hermanos habían discutido largamente sobre cómo orquestar su venganza en detalle y después de muchos desacuerdos, había podido al fin llegar a una conclusión. Por mucho que a Elisa le gustaran las trampas elegantes, esta vez había que pensar en algo violento, pero no de la manera en que Neil lo había planeado originalmente. Involucrar a otras personas en la consecución final del objetivo era peligroso. Con mucha calma habían pensado en las posibilidades existentes y habían descartado 1000 opciones una y otra vez. A ratos, Neil parecía desalentarse al ver tantos obstáculos y sentir que sus fines estaban más y más inalcanzables cada día. Sin embargo, Elisa se había ocupado de alimentar el odio de su hermano de manera constante, atizando el fuego de su malsana pasión de todas las maneras posibles para asegurar su cooperación en los planes. Siempre que estaban solos, Elisa reavivaba el tema y había alentado a su hermano cuando él había sugerido que aunque no se usaran a terceras personas para el momento decisivo, por lo menos se debía mantener a alguien vigilando los movimientos de Candy. Elisa sabía que era necesario tener esa información para lograr lo que quería y adicionalmente se le había ocurrido que era una oportunidad excelente para mantener la mente de su hermano enfocada en su obsesión. La mujer había encargado a su espía que siguiera la vida de los Granchester muy de cerca y que tomara cuanta foto le fuera posible de la esposa del actor. Cada semana llegaban un paquete con el reporte de las actividades de Candy y una serie de fotografías. Elisa estudiaba la información y Neil atesoraba las fotos con una mezcla enfermiza de odio, celos y deseo. Elisa pensó que aquel era pasto de la mejor calidad para mantener viva la flama de la venganza en el corazón de su hermano. Para el mes de marzo los periódicos dieron la noticia de que la esposa de Terry Granchester estaba embarazada. Aquel fue un golpe especialmente duro para Neil, que se encerró en su cuarto por varios días sin querer ver a nadie, incluso a Elisa. Si alguna duda le había quedado a Neil acerca de la autenticidad del matrimonio, ésta se fue disipando semana tras semana, mientras las fotografías que enviaba el espía atestiguaban los cambios innegables en el cuerpo de Candy. En la misma proporción que el vientre de la joven iba creciendo, el corazón de Neil se hundía más en la oscura caverna del odio. Un odio irracional y pernicioso contra la criatura que Candy llevaba en sus entrañas y contra el hombre que la había concebido. Elisa, por su parte, que había siempre detestado a Candy con la misma constante certeza, la odió también aún más, al mismo tiempo por ser la causa de la desdicha de su hermano y por tener todo lo que ella no había podido alcanzar. Fue difícil esperar cuando el corazón urgía a vengarse lo antes posible, especialmente después del nacimiento del hijo de los Granchester. Neil había querido raptar a la criatura enseguida y así saciar sus odios de una vez por todas. Elisa prefirió esperar. Finalmente, una mañana gris de noviembre, la joven recibió una noticia que parecía ser la señal de que era hora de empezar a moverse. William Albert Andry había anunciado a la familia que saldría en un largo viaje que utilizaría primero para vender las propiedades que los Andry tenían en México y después para conocer el cono sur de América. Elisa le temía a Albert más que a nadie en el mundo. Temía su poder y también su inteligencia. Sabía que el tío abuelo la mantenía bajo la mira. Si ella se equivocaba tan solo en un pequeño detalle, Albert la aplastaría sin dudarlo. La noticia de su partida era entonces la luz verde que ella esperaba. Sin embargo, quedaba aún otro obstáculo que vencer, y ese era el propio Terry. El hombre mantenía una vigilancia absoluta sobre su familia y era lo suficientemente perspicaz como para descubrir las intenciones de los Ligan si ellos no actuaban con el suficiente cuidado. Afortunadamente para los hermanos, había un espacio, un talón de Aquiles cuya debilidad podían aprovechar.
El trabajo de Terris lo obligaba a hacer una gira anual cada diciembre. Candy no podía ir con él debido a que el hijo de ambos era aún demasiado pequeño como para llevarlo a un viaje de ese tipo. Sin embargo, cuando la gira hubiese terminado, él volvería a Nueva York para salir con su familia rumbo a Lakewood, donde pasarían la temporada navideña. El hecho de que Terry estuviese fuera de Nueva York no implicaba que Candy estuviera sola. La casa estaba llena de sirvientes, incluido el omnipresente chofer y la escolta que hasta entonces había sido una constante en la vida de los Granchester. Candy odiaba siempre sentirse vigilada, pero en eso solamente Terry había decidido no complacer a su mujer. El 19 de diciembre, sin embargo, sería el último día en que los sirvientes se quedarían en la casa. Al igual que el año anterior, los Granchester darían 2 semanas de vacaciones a sus empleados y cerrarían la casa hasta su regreso en enero. Candy, ansiosa de reencontrarse con su esposo, contaba los días mientras continuaba con los preparativos y pagaba salarios a sus empleados. Terry debería llegar el día 20 por la tarde, antes de que los sirvientes fueran despedidos para sus vacaciones. La familia pasaría la noche en su casa y saldría muy temprano por la mañana hacia Illinois. En la víspera del regreso de Terry, Candy repasaba en su mente la lista de pendientes por cumplir. Las maletas estaban hechas, los muebles cubiertos. El jardín interior estaba muerto por el invierno, así que no necesitaría cuidados. Todo estaba listo. A la mañana siguiente, Elisa observó desde la ventanilla del auto en que había seguido a Candy cómo la joven se bajaba de su jaguar con el bebé en brazos y acompañada de Harry. Aquella era una visita que regularmente Candy hacía a la casa de Eleanor Baker todas las semanas. Elisa sabía bien que Terry regresaría esa misma tarde. Conseguir la información no había sido fácil. El espía que había contratado meses atrás había tenido la buena idea de buscar empleo en la misma empresa constructora y de remodelaciones que los Granchester utilizaron para hacer algunos cambios a la casa cuando se enteraron de que serían padres. Por espacio de 4 semanas, el hombre de Elisa había tenido acceso a la casa. Había estudiado su disposición y había hecho conversación con todos los empleados haciéndose amigo de uno de los mozos de la cocina. Amistad que había tenido cuidado en conservar a fuerza de generosas invitaciones al bar para mantenerse al tanto de noticias. Así era como Elisa se había enterado de los planes de los Granchester con lujo de detalles. Parecía que Terry había pensado muy bien las cosas. Según los planes, Candy y su bebé no estarían ni un momento solos aunque él estuviera ausente. Elisa y Neil habían viajado hasta Nueva York en la esperanza de que algo fallara en esos días. Pero para su gran decepción, no habían encontrado ni una sola oportunidad para lograr lo que deseaban: plagiar a la joven y a su pequeño. Una vez más, la visita a la madre de Terry transcurrió como de costumbre y después de la hora del almuerzo, Elisa pudo ver de nuevo cómo la figura de Candy, envuelta en un abrigo color paja con adornos color vino y un amplio sombrero también rojo oscuro, salía de la casa con el bebé. El frío invernal parecía haber recrudecido y la rubia llevaba ahora los guantes puestos y el velo del sombrero cubriéndole el rostro. El bebé iba cubierto en un mundo de frazadas de lana, algodón y encaje. Una vez más, la mirada del chofer parecía cubrir la periferia con cuidado. Los hombres de la escolta en el otro auto también observaban vigilantes mientras la dama se subía al vehículo. Una vez más, cualquier posibilidad quedaba desvanecida. Elisa estaba verdaderamente desalentada. Sin que los Ligan pudieran hacer nada para evitarlo, Candy regresaría a su casa sin mayor problema. No obstante, en las horas siguientes, algo extraordinario pasó. La esperada llegada de Granchester no se verificó como planeado. El chofer que había ido a buscarlo a la estación regresó solo. Elisa y Neil no sabían qué pensar, así que recurrieron de inmediato a su espía
para que él a su vez usara su contacto en la casa para enterarse de lo que había pasado. Las noticias que trajo horas más tarde fueron especialmente esperanzadoras para los hermanos. El tren en que viajaba Granchester había sido detenido a medio camino por causa de las nevadas y como pintaban las cosas, no regresaría a Nueva York en por lo menos unas 24 horas. A pesar de este cambio, parecía ser que Candy no había querido cambiar los planes en cuanto a los sirvientes se refería. La señora de la casa había insistido en que todos salieran de vacaciones esa misma tarde como lo planeado, quedándose solamente con Harry y Lucy por aquella noche. «Eso era lo que estábamos esperando», gritó Elisa cuando su espía terminó de dar su reporte de la información. «No veo la razón para emocionarse. Ese tal Harry está aún en la casa», contestó Neil sin mucho entusiasmo. «Pero nosotros podemos hacerlo salir por el tiempo que necesitamos», contestó Elisa dirigiendo el rostro hacia su hombre de confianza. «Solo necesitaré que hagas un último trabajo para nosotros. Dijiste que ese tal Harry tiene una tía anciana que vive sola en Playfield, New Jersey, ¿verdad?» «Así es, señorita», dijo el hombre frente a Elisa. «Entonces esta noche, después de las 9, harás una llamada a la casa de los Granchester preguntando por Harry. Cuando te lo pasen, dirás que hablas de parte del hospital de Plainfield, que la vieja cayó enferma y que fue llevada al dispensario por los vecinos. Eso forzará al chofer a hacer el viaje hasta New Jersey enseguida. Le tomará al menos 4 horas ir y regresar». Mientras Neil oía los planes de su hermana, una lenta sonrisa comenzaba a dibujarse en sus labios. Tenía que reconocer que su hermana era realmente lista. Era una suerte que estuviera de su lado. «Una vez que hayas hecho la llamada, vendrás de nuevo con nosotros», continuó la joven caminando lentamente a lo largo de la habitación. «Tomarás tu dinero y desaparecerás del país. No quiero saber que has regresado en los próximos 5 años. No me conoces ni conoces a mi hermano. ¿Entendido?» «Entendido, señorita», aseguró el hombre con un asentimiento de cabeza. «Ahora retírate», ordenó la mujer secamente y no volvió a decir palabra hasta que pudo observar que el hombre salía de la casa. «Apenas puedo creer nuestra buena suerte, hermana», dijo Neil cuando se dio cuenta de que las sienes de Elisa se relajaban, señal indudable de que había verificado desde la ventana que realmente estaban solos. «Así es, mucho mejor de lo que tú crees. Habrá un cambio de planes sumamente ventajoso para nuestra tranquilidad», dijo ella desplomándose en una de las sillas que conformaban el escaso mobiliario del lugar. «¿A qué te refieres?» «No vamos a raptar a Candy, solamente nos llevaremos al bebé», contestó Elisa con una sonrisa maliciosa en su boca. «Ese no era el trato», chilló Neil de inmediato, y Elisa se divirtió un rato al ver el gesto de niño malcriado al que se le ha negado un dulce dibujándose en el rostro de su hermano. «Si llevamos a Candy con nosotros, nos reconocerá tarde o temprano. Puede planear escaparse en cualquier momento, y eso sería sumamente peligroso. En cambio, con el bebé no corremos ese riesgo», comentó Elisa fascinada ante el disgusto que le estaba haciendo pasar a su hermano por unos momentos. La verdad es que Elisa no podía dejar pasar la oportunidad de jugar con los sentimientos de la gente, así fueran los de su propio hermano. «Pero tú me prometiste que podría tener a Candy», gritó Neil desesperado, y su frustración se encontró solamente con la carcajada burlona de Elisa. «Solo te importa eso, ¿verdad?», repuso Elisa levantándose de su silla y acercándose a su hermano hasta que estuvo tan cerca como para susurrarle al oído. «Solo piensas en revolcarte con ella, ¿no es así, Neil? ¿Me equivoco? No te preocupes, habrá oportunidad de tener lo que quieres. El maldito chofer estará ausente por un buen rato. La cocinera duerme en la parte trasera de la casa. Candy estará totalmente sola, ¿entiendes?» «Pero gritará seguramente. Tú sabes que puede ser una fiera», objetó Neil aún a disgusto con la idea. «No lo hará si la amenazas con hacerle daño a su bebé. Tendrá que rendirse por completo y dejarte hacerle lo que se te antoje. ¿No crees que de igual forma va a reconocerme cuando yo...?» dijo Neil pensativo. «No si te cubres la cara y finges la voz. Luego que te hayas divertido con ella, le das una golpiza y la dejas inconsciente. Cuando despiertes será ya tarde y nosotros estaremos a salvo y en camino a Boston.
donde se supone que estamos visitando a mi amiga Mary Ann. Eres brillante, Lisa, contestó Neil sonriendo finalmente. Si el secuestro del niño hacía que la policía sospechara de ellos, tendrían de todos modos la coartada perfecta. Mary Ann McFadden era una amiga incondicional de Lisa que estaría dispuesta a mentir y hacer que toda su servidumbre hiciera lo mismo por ella, en caso de que fuera necesario decir que los hermanos Ligan habían estado con ella la noche en que se llevara a cabo el secuestro. Solo el silencio reinaba en el salón principal. Un enorme árbol de Navidad brillaba en un extremo de la estancia, alumbrando intermitentemente la penumbra. Vestidos de ropas oscuras y con la cara cubierta, ambos se deslizaron de extremo a extremo. No había sido difícil entrar a la casa. El propio espía les había facilitado una copia de la llave de la puerta de servicio, la cual había conseguido copiar durante el tiempo que había trabajado en la casa. Las escaleras no rechinaban al ser pisadas. Nadie podría siquiera imaginar que en la casa había un par de intrusos con malas intenciones a punto de lograr sus propósitos. El recorrido hacia la planta alta se hizo en menos de un par de minutos. Ni un ruido perturbaba la quietud nocturna. Una vez arriba, solamente tenían que seguir las instrucciones de su espía, que les había dado una descripción detallada de la disposición de las habitaciones. Había un salón secundario, luego 3 habitaciones de huéspedes, un costurero e inmediatamente las habitaciones principales. A la derecha la del señor de la casa, en medio los vestidores, a la izquierda la de la señora e inmediatamente las habitaciones del bebé. La mujer indicó a su compañero con un movimiento de cabeza que ella se dirigiría hacia el cuarto de la criatura. El hombre asintió, y si el pasamontañas no le hubiera cubierto el rostro casi por completo, se hubiera podido apreciar la sonrisa de triunfo que empezaba a dibujársele en los labios. Cuando Elisa hubo entrado a la habitación, Neil respiró profundo y por fin se animó a tomar la perilla de la puerta con su mano enguantada. La puerta cedió sin mayor esfuerzo. El joven trató de ajustar sus ojos a la total oscuridad de la habitación hasta que pudo reconocer las siluetas imprecisas de los muebles. El fuego se había extinguido en la chimenea, pero aún se conservaba el calor de la habitación. Neil pensó que de todas formas no le haría falta más calor que el del propio cuerpo que estaba a punto de poder liberar después de mucho tiempo de pasiones frustradas. Los ojos de él llegaron al fin hasta la cama. El dosel de gasa estaba corrido, pero una silueta indefinida podía avistarse entre las transparencias de las cortinas. Neil caminó sigilosamente hasta la orilla de la cama. No quería despertar a Candy hasta el momento justo en que se echara sobre de ella. Ansiaba ver de nuevo sus ojos verdes rebosantes de miedo, como aquella noche del concierto. Solo que esta vez, Granchester no estaría ahí para interponerse. El hombre corrió al fin las cortinas, pero no se movió más. En su mente anticipaba el oscuro placer que da al tomar por la fuerza lo que se nos ha negado. Hacía ya más de 2 años que había empezado a desear a Candy y ahora estaba a punto de satisfacer esos deseos. Recordaba que todo había comenzado la vez que ella lo había salvado de un asalto callejero y luego le había vendado la herida con su pañuelo. Aquel gesto inesperado le había abierto los ojos por primera vez para observarla de cerca. Era bonita y no lo había notado antes. El rostro tal vez no era perfecto, pero la nariz breve tenía un carácter curioso, era a la vez graciosa e irreverente. Los ojos eran siempre luminosos y él sabía de sobra que podían ser altivos y desafiantes. Pero mientras ella le había curado la herida, habían tomado un tono dulce con el que jamás antes le habían mirado. Aquello había sido el principio de su perdición. Deseó que ella lo mirara de la misma forma siempre y pensó que por unos ojos como esos, un hombre podía hacer cualquier cosa. Luego empezó él a perseguirla de lejos y entonces la vio sonreír cuando estaba con sus amigos. La boca de Candy, mientras esbozaba una de esas sonrisas, se convirtió en su nueva obsesión, que luego maduró en el más ardiente deseo
de comerse a besos esa boca. De ahí, solamente le tomó un par de pensamientos inesperados para empezar a descubrir que el talle era brevísimo, la piel muy blanca, las caderas delineadas con una suave curva insinuándose bajo la falda y los pechos día a día más llenos. Una buena noche soñó que ella entraba a su habitación y se desnudaba frente a él, dejándole luego poseerla a su antojo. Al despertar comprendió que deseaba a la muchacha, pero que no podría obtenerla por otro medio que no fuera el matrimonio. Por eso había decidido desposarla, pero sus planes habían sido frustrados por el maldito Granchester. Ahora era su turno de satisfacerse y al mismo tiempo cobrar venganza. Había querido tenerla solo para él, como su legítima esposa, y hacerle el amor como un caballero. Pero ella no lo había aceptado. Ahora la tomaría violentamente, lastimándola y humillándola, amenazándola con la vida de su hijo si no se entregaba en silencio a sus perversiones. La violaría sin consideración alguna, enlodaría a placer la honra de su rival y si la suerte la asistía, la haría concebir un hijo que le recordaría para siempre el ultraje y la pérdida del otro hijo al que no volvería a ver nunca en su vida. Excitado por sus malsanos pensamientos, Neil supo que estaba listo para lo que venía. Así que, contemplando la silueta de la mujer cubierta bajo las sábanas, bajó la cremallera de su pantalón, liberando su cuerpo apenas lo necesario. Sin más preámbulos se lanzó sobre la cama, consciente de que la naturaleza le había concedido la fuerza necesaria para dominar a su víctima por muy brava y valiente que ella fuera. Grande fue su sorpresa cuando su primer asalto fue embestido por un fuertísimo empujón que sin duda era extraordinariamente poderoso para venir de una mujer. «Quieta o mi compañero mata a tu hijo», alcanzó Neil a decir, pero antes de que pudiera continuar, un certero puñetazo se estampó sobre su nariz, haciéndole sangrar profusamente y dejándolo semiaturdido. En la confusión, solamente pudo percibir un par de iracundos ojos claros que brillaron en la oscuridad, al tiempo que los golpes le llovían encima. Lo que pudo recordar después fue su cuerpo tendido boca abajo sobre la alfombra, sus manos siendo atadas y una voz que le decía por lo bajo: «¿Qué te pensabas, malnacido? ¿Creías que ibas a poder poner tus manos de porquería sobre mi esposa?», dijo una voz profunda que Neil reconoció al fin, descubriendo entonces que no vivía el mejor de sus sueños, sino la peor de sus pesadillas. «Elisa», balbució Neil saboreando su propia sangre. «La perra de tu hermana está bien cuidada», respondió Terry poniéndose de pie, después de haber atado a Neil de pies y manos. «En unos minutos la policía los vendrá a recoger. Será una vergüenza para la familia, pero no dudaré en llegar hasta las últimas consecuencias», dijo una segunda voz inesperada, cuyo timbre hizo que la sangre de Neil, que estaba aún dentro de sus venas, se helara por completo. Era la voz de William Albert Andry. Durante el juicio los Ligan pudieron comprender que lejos de ser los orquestadores de una trampa final, ellos habían terminado siendo la presa. Albert no había viajado al Cono Sur como se había dicho, sino que una vez realizada la compraventa en la Ciudad de México, había viajado de regreso a Estados Unidos por mar y se había hospedado en la casa de los Granchester sin notificar a nadie. Todo el tiempo que Terry había estado de gira, Albert había estado con Candy. El hombre que Elisa había contratado para espiar a los Granchester había llegado a ella por la recomendación de alguien recomendado por alguien más. El iniciador de toda aquella cadena había sido el propio William Albert, que se había valido de ello para hacer que Elisa contratara un hombre que en realidad estaba al servicio del propio Andry con conocimiento de Granchester. Cada dato que el espía les daba tenía como fin llevarlos a la emboscada final. Terry había llegado a tiempo de su viaje, pero en lugar de regresar a su casa como de costumbre, había entrado por la puerta trasera sin la compañía del chofer y sin maletas. El espía comprado no había reportado su regreso. Conscientes de lo que estaba por suceder, Terry y Albert habían dejado ir a Harry, sabiendo que era solo un truco para que Candy se quedara sola en la casa,
con la cocinera como única compañía. Candy, por supuesto, no había dormido en su habitación, sino en una de las recámaras del servicio, y el bebé no había estado siquiera en la casa, sino que se había quedado esa misma tarde en la casa de su abuela, para tenerlo totalmente fuera de cualquier riesgo. Lo demás había sido solamente cuestión de tiempo. En la habitación del bebé, Albert había esperado la ineludible llegada de Lisa y en menos de un minuto la había inmovilizado y amordazado. Para Terry fue más que una liberación poder hacer lo propio con el hermano. La declaración del espía hubiera sido más que suficiente para inculpar a los Ligan. Adicionalmente, un cabo suelto había podido al fin llegar hasta el hombre que había atacado a Candy en el parque, y al ser encontrado y aprehendido, el fascineroso no dudó en delatar a su antiguo empleador, dando así el tiro de gracia a Neil. La sentencia fue severa para Neil, ya que no se pudo pagar con fianza alguna, y para Elisa el escándalo fue suficiente como para refundirla en su casa de campo de Lakewood sin ningún contacto social posible por el resto de su vida, lo cual equivalía a una cárcel tanto o más amarga que una prisión real. Con los Ligan neutralizados para siempre, Candy y Terry pudieron continuar sus vidas con la mayor tranquilidad con que dos personas temperamentales y pensantes pueden hacerlo viviendo juntos. Conscientes de que nada es perfecto y que lo perfecto seguramente debe ser muy aburrido, podemos estar seguros de que ambos han encontrado que de todas las trampas posibles, la única de la que no se arrepienten en haber caído es en la trampa del amor.